Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a todos ustedes una vez más. Se cumple un año de la muerte de Giovanni Sartori, uno de los grandes intelectuales, filósofos, politólogos, escritores y críticos de la realidad actual. Sartori para mí ha sido uno de los pensadores que más ha influido en mi formación académica como un estudiante de pregrado. De hecho, antes de ingresar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, ya había comenzado a leer un poco de su obra. Uno de los libros que me topé primero fue el Cómo hacer ciencia política, el cual es coordinado por Jorge Islas, puesto que incluye otros artículos de, sobre todo de sus discípulos latinoamericanos. Un libro que es una revisitación al ya clásico La política, lógica y ciencia, lógica y métodos en las ciencias sociales. Eh, Dicho libro ha marcado a varias generaciones de estudiantes a lo largo del mundo, un libro que se ha publicado en distintos idiomas y que senta las bases para crear ciencia política y para analizar el fenómeno del poder. Desde luego también eh, La democracia en 30 lecciones fue uno de los primeros textos que leí de Giovanni Sartori. Sintetiza demasiado bien, son textos bastante pequeños, muy concretos, diseñados para enseñar, para difundir, para llegar a un público más amplio, no tan especializado. Entonces creo que fueron dos libros que recibí muy bien, puesto que yo me encontraba aún, no estaba yo aún dentro de las aulas de una universidad estudiando propiamente ciencia política. Sartori, además de ser un gran escritor, de crear teorías que marcaron hitos para posteriores análisis políticos, formó grandes escuelas, tanto en su natal Italia, en Florencia, como en Estados Unidos, sobre todo en la Universidad de Stanford, en Columbia y en algunas otras, en donde logró tener el reconocimiento de la comunidad académica a nivel global, aunque desde luego generó muchas críticas, generó muchas polémicas. Cuando él muere el 4 de abril del año pasado, yo me encontraba precisamente en la facultad, recibí yo esta noticia a mitad del día y fue una noticia bastante lamentable, puesto que si bien yo jamás no tuve el placer de conocer al doctor Sartori en alguna conferencia o en algún curso, pues creo que sí fue algunos de los que sus textos me motivaban a ir más a fondo, a adentrarme cada vez más en distintas temáticas propias de la ciencia política. Me decidí a escribir un artículo que se publicó en la página de un colega de la UAP, que se llama Politeia. El artículo se titula Giovanni Sartori, un hombre sabio y polémico. Le puse así porque había yo leído previamente un libro sobre Norberto Bobbio, el cual se titulaba Norberto Bobbio, un hombre fiero y justo, y en el cual se decía que era fiero puesto que defendía muy bien sus tesis, sus hipótesis y sus planteamientos filosóficos, y justo puesto que aceptaba críticas y era exacto al plantear sus teorías. Giovanni Sartori, un hombre sabio y polémico, debido a que si uno revisa sobre todo sus primeros textos de teoría política, como puede ser qué es la democracia, la teoría de la democracia propiamente revisitada, podemos también ver su libro de partidos políticos, vemos su enorme sapiencia no solamente sobre la teoría política o sobre la ciencia política, sino sobre historia, filosofía, sociología. Era un hombre bastante culto, tenía conocimiento de varios idiomas, dominaba varios idiomas, ciertamente entendía
de griego y latín antiguo, lo podemos ver en sus propios libros, recurría mucho a los clásicos sin olvidarse de que también existían autores modernos que nos ayudaban a comprender la realidad que se vivía en el mundo actual. En una de sus despedidas, que después hablaré en alguna otra oportunidad más a fondo, nos presenta este libro. Fue el último publicado, La carrera hacia ningún lugar. Salió originalmente en italiano en 2015, a nosotros nos llega en 2016, un año antes de su muerte, en el cual escribe textos, al igual que la democracia en 30 lecciones, textos bastante cortos, precisos, pero no sobre una sola temática, sino sobre distintas. Se llama, de hecho, el subtítulo es 10 lecciones sobre nuestra sociedad en peligro. Desde luego retoma tesis como la de la sociedad multiétnica, en donde dice, ok, en Occidente hemos sido una sociedad plural, una sociedad abierta, en donde hemos recibido distintas culturas. Sin embargo, algunas de ellas, sobre todo las provenientes de países musulmanes con regímenes totalitarios, regímenes autoritarios, sobre todo teocráticos, tienden a no adaptarse a nuestras propias reglas, a nuestra propia cultura política, y entonces se aíslan y forman sus propios grupos sin renunciar a sus ideas, solamente se apropian de los derechos que es la nueva sociedad y el Estado de los países receptores y les brindan, pero no retribuyen a la sociedad, se aíslan, forman sus propios grupos y entonces eh, tratan de imponer su cultura, sus ideas a al país al que han llegado, el cual no precisamente es compatible con la democracia y la pone en riesgo, de hecho, puesto que si bien uno de los grandes avances de Occidente ha sido el Estado laico, en donde la ley del hombre y la ley de Dios están completamente separados, o al menos así debería ser teóricamente. Pero bien, ¿quién fue Giovanni Sartori? Ya he adelantado un poco de su obra, ya he adelantado algunas de las temáticas que él abordó, pero bueno, Giovanni Sartori, ciertamente italiano, nació en Florencia un 13 de mayo de 1924. Fallece apenas el 4 de abril del año pasado, de 2017. Vive la Segunda Guerra Mundial, vive el auge del fascismo, y es en esta época cuando evita ser reclutado para integrarse a las filas del ejército propiamente, y para ello tiene que refugiarse en un sótano, en un cuarto, en un pequeño cuarto. En cerca de 10 meses estuvo encerrado en ese cuarto, y algo que a lo mejor fue el destino, casualidad, suerte, se hallaban libros, libros de filosofía, sobre todo de Hegel, y de algunos otros teóricos políticos de aquella época, como Antonio Gramsci, otros como Benedetto Croce. Se dedica a leerlos de manera diligente, de ahí nace su vocación, puesto que no tenía otro entretenimiento, disponía de tiempo y además del talento que ya era innato, por algo suceden las cosas y se topa con estos libros, comienza a leerlo, posteriormente ingresa a estudiar ciencias sociales, la licenciatura. No había propiamente una carrera o una materia de ciencia política en facultades donde se estudiaba las ciencias sociales, había obviamente de juristas, había historiadores, politólogos no había propiamente. Eh, Él crea una cátedra de ciencia política en Italia, se vuelve un profesor adjunto, después obtiene una materia de sociología política y paulatinamente va introduciendo la ciencia política a las universidades de Italia. Con el tiempo realiza un posgrado en Estados Unidos, posteriormente regresa a seguir dando clases en Italia,
escribe algunos libros, sobre todo de filosofía, también un texto del 57, La democracia y sus definiciones, el cual, bueno, ahí empezaría su gran viaje por la teoría democrática y ahí se vería reflejado su anhelo por la democracia liberal representativa. Ciertamente Sartori llega a Estados Unidos y se instala primeramente en la Universidad de Stanford. Tuvo algunas intenciones de ir a Inglaterra a enseñar en Oxford, pero por azar del destino se le ofrece una cátedra en la Universidad de Columbia, en donde enseñó por más de 20 años. Se volvió profesor Albert Schweitzer y posteriormente profesor emérito por dicha universidad. Ahí llegaba gente de distintas partes del mundo buscando ser alumno de Giovanni Sartori, muchos mexicanos como Jorge Islas, como María Marván, como Blanca Heredia, como Javier Tello, Jesús Silva Herzog Márquez y muchos otros. También en Florencia tuvo a César Cancino, tuvo también a Gianfranco Pasquino, a Leonardo Morlino, a Miguel Ángel González, uno de los primeros discípulos mexicanos. Y en ese entonces se hace famoso en nuestro país, en México, y en gran parte de Latinoamérica por su teoría de partidos políticos, en donde publica ciertamente ya en inglés directamente, se traduce el libro a distintas lenguas, y crea una nueva tipología de estudios distinta y mucho más completa de una de sus predecesores, que es de Duverger. Porque recurre al método comparativo que tanto se ocupó de elaborar, de matizar, en donde decía que la comparación es sumamente necesaria, puesto que nos ayuda a controlar y a explicar una hipótesis al estudiar distintos casos en contextos distintos. Eh, Ciertamente crea polémica en algunos otros aspectos. Ya mencionaba algunos como el de la religión musulmana y de la integración en sociedades europeas. También algunos creen que era arbitrario con ir en contra de la religión musulmana. Yo no lo veo de esa manera. Creo que hay que leer detenidamente sus textos y ver en qué época los escribió. Yo en el artículo que presenté, que escribí y que posteriormente lo convertí en una ponencia que presenté en el quinto Congreso Internacional de Ciencia Política en Cancún, hecho por la MESIP, planteaba que había 5 etapas, aunque él en un ensayo autobiográfico reconoce que hay 3. Yo creo que hay que agregar 2 más. La primera de ellas es Giovanni Sartori, el filósofo político, donde lo mencionaba al comienzo. Posteriormente, el metodólogo, precisamente cuando nos habla de la importancia que tienen los conceptos, las categorías, el saber sobre lo que estamos trabajando, el aprender a pensar, el usar la lógica y ciertamente aprender a comparar, a no cerrarnos solo a las mediciones, sino ir más allá a aspectos subyacentes que nos ayudarán a comprender y a aprender mejor los fenómenos que suceden dentro de los estados-naciones. Siguiendo esto, creo que nace el gran teórico de la democracia. Ha habido grandes, desde luego, otros colegas suyos, como Robert Dahl, como Norberto Bobbio, como David Hale, como John Donne y muchos otros que han elaborado previa y posteriormente han complementado a la teoría de la democracia. Hay grandes críticos de su teoría, pero creo que es una de las más completas, puesto que, como lo había mencionado antes, recurre a la historia, a la filosofía, al pensamiento y nunca se olvida de aterrizar nuevamente
eh, nos presenta cosas que de alguna manera u otra las podríamos ver inconexas y él encuentra los puntos en los que se unen y en los que tienen elementos comunes. Siguiendo a la eh, teoría de la democracia, bueno, mencioné el libro del 57, Democracia y Definiciones, que en español se terminó haciendo la traducción como aspectos de la democracia en el 65. Después hace otras revisitaciones, la versión en inglés, teoría de la democracia revisitada, qué es la democracia después del comunismo y el último libro el que presenté al comienzo, La democracia en 30 lecciones. Posterior, como vemos, jamás se dejó de escribir, pero no reescribía sobre lo mismo, siempre dejaba pasar ciertas etapas en lo que se iban reacomodando el orden global y surgían nuevos temas que entraban dentro del debate político. Después vendría lo que es el politólogo, que nuevamente recurre al método comparativo, con los sistemas de partidos, con la ingeniería constitucional comparada, eh, con el estudio propio de los regímenes, el saber distinguir nuevamente lo que es una democracia, lo que es una dictadura, lo que es un régimen totalitario, un autoritarismo. Eh, Crea también, después de su etapa propiamente como politólogo, viene la quinta etapa, en donde se ocupa ciertamente de temáticas que tienen que ver mucho con la democracia, su preocupación siempre por la estabilidad y por acercarse más al ideal de democracia liberal representativa, siempre estuvo presente. Pero escribe de una manera distinta. Vemos cómo cambia la manera en que crea sus tratados, crea sus manuales para enseñanza y empieza a escribir textos que tratan de llegar a un público más amplio. No se queda solamente en la academia. Y ahí es donde se le tacha más de polémico, de pesimista, pero más bien él lo describe en algún momento como que tenía que ser de esa manera, puesto que había que generar alertas, alarmas de los peligros que acechaban a la sociedad. Sobre todo, uno de los libros que más se lee en México, no de los más citados, desde luego, porque no es un libro como tal tan académico, tan riguroso, quizás el más especulativo, el más el que tiene muchos juicios de valor. Un libro fácil de leer, creo que el más fácil de leer de Sartori, porque sus libros suelen ser complejos, pero este es bastante inteligible. Me refiero a Homo Videns, la sociedad teledirigida, en donde habla de que el uso de la imagen eh, crea una involución en nuestras capacidades cognitivas, sobre todo en la capacidad de abstracción, de comprender ideas en tanto que no están presentes de manera tangible como la democracia, como la libertad, la justicia, la constitución. Entonces, él dice, estamos viendo cómo generaciones enteras se educan con los medios, sobre todo la televisión, últimamente también con el Internet, con los dispositivos electrónicos, y cómo es que se les presenta, y todos es a través de imágenes de manera tan simple que, que se atrofian ciertas capacidades sociales e intelectuales. Eh, También en aquella época escribe un libro que pocos conocen realmente, que es La Tierra explota, en autoría con Gianni Mazzoleni, en coautoría, donde habla sobre el peligro de la superpoblación, del deterioro ambiental y sobre todo hace una crítica a la religión católica, puesto que dice que la religión promueve la defensa de la familia, la defensa de la vida, pero que carece de bases teológicas que respalden sus argumentos, puesto que recurren a la biología para ello. Llega a mencionar incluso que algún académico
mexicano. Le llegó a comentar, eh, retengan al Papa en Italia por 20, 25 años y nosotros nos encargamos de crear políticas de planeación familiar, de educar sobre todo a los jóvenes y a los jóvenes de escasos recursos a que pues no es posible tener hijos si no se le va a dar una vida digna. Algunos defensores de los derechos humanos intervinieron desde luego, pero ese es otro tema. Y entonces dice, pero si el Papa, que en ese entonces era Carbotilva, Juan Pablo II, viene cada 5 o 6 años y habla sobre la defensa de la vida, habla que hay que estar en contra del aborto, pues entonces nosotros qué podemos hacer si la gente lo sigue a él y lo obedece fielmente. Eh, y bueno, los otros dos libros, el de la carrera hacia ningún lugar, el de el de la democracia en 30 lecciones, desde luego hace críticas a Silvio Berlusconi, hace críticas también en un diario italiano, el Corriere della Sera, en fin. Y bueno, pues como ya lo había señalado, la intención de este video pues era recordar, conmemorar un primer aniversario en donde hemos perdido una de las grandes mentes que ha nacido en el siglo XX y que ha marcado a grandes generaciones, que ha servido también para el diseño institucional de distintos países. En México ha tenido demasiada influencia, sobre todo en la parte constitucional, en la parte electoral, eh, que ciertamente crea una categoría para definir lo que era el fenómeno del partido hegemónico pragmático, en donde pues ciertamente no puede encajar una definición de partido único o de dictadura. En nuestro país nunca fue una dictadura, él lo manifestó desde luego. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nuevamente recurre a la lógica, recurre a la lingüística y a utilizar de manera adecuada, de manera propia y certera las categorías y los conceptos. Entonces, ¿qué tenemos? Es un partido que, que coexiste con partidos satélites, partidos minoritarios que no tienen competencia y que el partido realmente tiene una capacidad de adaptación, no tiene demasiada ideología y entonces es por eso que se presenta como el fenómeno del partido hegemónico pragmático. En Polonia también tenían partido hegemónico, en ese caso era ideológico. Y bueno, yo invito a todos ustedes a que sigan leyendo a Sartori, a quienes no lo han leído, pues comiencen leyendo quizás los libros más livianos de él. Yo recomiendo ciertamente el de La democracia en 30 lecciones, es un libro con textos bastante pequeños que pueden ser leídos de manera fácil. Quizá también el de cómo hacer ciencia política. Y les sugeriría que no se queden solamente con Homo Videns. Les sugeriría que también recurran a este libro, Elementos de Teoría Política, en donde describe qué es el partido político, qué es la democracia, qué es la dictadura. Eh, Habla también, desde luego, de la videopolítica, en donde nos dice, y que está muy vigente para analizar el fenómeno mediático de las campañas electorales a lo largo del mundo, sobre todo la que tendremos aquí, la que estamos ya teniendo en México, en donde dice, bueno, hemos reducido a los candidatos, a los actores políticos quienes contienden por un cargo, a ir a pasar a ser productos vendibles, en donde el elector se encarga de elegir dentro del mercado político, dentro del mercado electoral, cuál de ellos es mejor, a veces sin presentar ideas sustanciales y solo irse al desprestigio, a las falacias, a la demagogia, y es por eso que vemos que llegan líderes un tanto eh, impopulares en su ideología, pero eh, bastante populares en cuanto al discurso. Usan
muy bien la retórica y llegan a convencer a grandes masas. Y eso es un peligro, puesto que nosotros dejamos de informarnos y retomando otra vez la parte de las imágenes, captamos solamente pequeños mensajes muy significantes en cuanto a su contenido, pero que nos llegan a impactar de una manera que generan una idea positiva o negativa y que es difícil que eso se desarraigue de nuestra manera en la que elegimos a nuestros gobernantes. Entonces es por ello que considero importante seguir estudiando a este gran académico, a este gran pensador, y estudiarlo de acuerdo al contexto, obviamente seguir encontrando, seguir creando nuevas ideas a partir de su pensamiento. Es válido refutarlo, es válido criticarlo, para eso son los libros de teoría política. Y bueno, espero que este video haya sido de su agrado y que haya sido útil para ustedes. Muchas gracias.